Bueno, en este momento tengo virtualizado un Oracle Linux en VMware. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a pararme aquí en la máquina, voy a ir a las configuraciones y aquí vemos que tengo un disco de 20 gigabytes. Los comandos que yo más utilizo, por ejemplo, a la hora de administrar almacenamiento de discos en Linux son los siguientes. El primero es df-h. Con esto me doy cuenta cuáles son las particiones que tengo y por ejemplo podría poner un df-h grep-v tmp para quitar estas de acá que no son tan relevantes. Entonces básicamente aquí dice que tengo una partición raíz de 17 gigas y una partición boot de 1 giga. Listo, ese sería el primero. El otro es otro que se llama lsblk. Entonces, este me muestra pues una información más similar, sin embargo me dice cuál es el nombre del disco y cuáles son las particiones que tiene el disco como tal. Entonces acá me dice que tengo un disco de 20 gigas, el cual está particionado en una partición raíz y en una partición boot. La partición boot pesa 1 giga y la partición raíz pesa 19 gigas. Y también me muestra todo el tema de la swap. Si yo por ejemplo pongo lsblk-fp, lo que puedo ver con esto es qué tipo de file system tiene. Entonces aquí dice que por ejemplo este tiene XFS, el boot, y este también tiene XFS. Y me muestra una información que es importante y es el UUID, es como un identificador del dispositivo como tal o de la partición como tal. Entonces listo, básicamente eso es lo que tenemos en este momento. Otra herramienta es fdisk-l. Acá me dice que tengo un disco de 20 gigas y que está particionado en 1 giga acá y en 19 gigas acá. Entonces aquí dice por ejemplo que tengo 17 gigas. Listo, entonces serían 17. Tengo un disco de 10 de 20, serían 17 para la raíz, 2 para la swap y 1 giga para el boot. Es que aquí no debe viene en esta parte, pero básicamente sería eso. Es lo mismo que verlo acá en df-h. Entonces me dice que son 17 para la raíz, 1 giga para el boot y aquí en esta parte de acá vemos que se le asignan 2 gigas a la swap. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a agregar un disco adicional. Entonces voy acá a la configuración, le digo agregar. Bueno, antes de hacer esto, lo que yo recomiendo para que funcione bien es que apaguemos la máquina. Entonces la apagamos y una vez la apagamos ya sí podemos hacer este proceso. Entonces voy a venir acá a configurar editar las configuraciones. Me paro acá en el disco, le digo agregar. Le digo que voy a agregar un nuevo disco. Le digo, este es el que me dice que me recomienda. Vamos a dar siguiente, siguiente. Este se lo va a poner de 13 gigas y le voy a dar clic en Finish. Esto es similar a si le estás agregando un disco físico a la máquina o si lo estás haciendo con otro virtualizador, etcétera. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a subir la máquina y una vez subo, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar y vamos a empezar con el proceso de formatear el disco, darle un esquema de particionamiento. Hay dos esquemas de particionamiento en este momento, GPT y MBR. MBR es el más normal, que también se le conoce como DOS en Linux. Este nos tiene unas limitaciones en cuanto a la cantidad de almacenamiento del disco, que está limitado a 2 teras, y a la cantidad de particiones que podemos tener, que creo que son 4 primarias. Sí, y puedo tener diferentes, o sea, puedo tener 2 primarias y otras extendidas, pero hay unas limitaciones. Y luego tenemos otro que se llama GPT, o sea, G de gato, P de papá y T de tetero, la cual nos permite hasta 128 particiones de un disco y pues tiene menos limitaciones, es como una versión más avanzada en estos dos esquemas. Entonces listo, vamos a venir acá y lo que puedo hacer es que me voy a reconectar y le voy a poner a esto, a poner más grande. Listo. Entonces si yo pongo fdisk -l, debe haber un nuevo disco. Es este. Vemos que ese es el nombre. Dice que tiene 13 gigabytes y como vemos no tiene ninguna partición. Aquí así como en este de acá.
Este no tiene aún ninguna partición, entonces lo que voy a hacer es que me voy a copiar esto y voy a ejecutar fdis y esto. Y vamos a poner esto por acá así. Y aquí pues puedo presionar M como para que me dé las opciones. Y por ejemplo, digamos que le voy a poner un esquema de particionamiento GPT, entonces lo que puedo hacer es que puedo presionar la letra G de gato y luego la letra W para copiar los cambios. Ahora, si nuevamente vengo a fdis-L, debería de ver que es del tipo GPT. Como vemos acá, la primera con la que se instaló el sistema operativo dice que es DOS. Cuando es DOS es MBR. Entonces listo, lo voy a dejar con GPT. Si lo quisiera hacer con MBR, pues no tengo que cambiarle el esquema de particionamiento, sino que directamente creo la nueva partición y listo. Entonces voy a venir acá nuevamente, voy a presionar la N de niño y como vemos acá me da la opción de 1 a 128 particiones. Voy a decir que esta es la primera, voy a dar enter nuevamente, entonces aquí di enter y aquí le puedo decir cuánto es la cantidad de espacio que le voy a asignar a la partición nueva que voy a crear. Si le doy enter, le estoy diciendo que voy a utilizar el total del tamaño del disco. Si no, pues podría por ejemplo decir que le voy a dar 500 megas. Entonces pondríamos más, acá dice más tamaño y digamos la cantidad de expresado ya sea en megas, en gigabytes, en terabytes, en petabytes, etcétera. Entonces voy a decir que le voy a asignar 500 megabytes a esta partición. Y luego aquí lo que hago es que, por ejemplo, aquí podría inmediatamente presionar W y listo, ahí entonces ya se creó. Si presiono nuevamente fdis-L, vamos a ver que se me creó una nueva partición con 500 megas. Si por ejemplo yo presiono df-h y vamos a quitarle esos tmp, vamos a ver que todavía no aparece esa partición porque todavía no está montada, pero antes de montarla le tenemos que asignar un file system. Entonces para asignarle el file system lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos entonces que con fdis-L se creó esta partición de acá, entonces vamos a copiar esta y vamos a poner mkfs y le voy a asignar un file system xfs. Ahí extend 4, como vemos por acá, extend 2, extend 3 y le vamos a decir cuál es el nombre. Bueno, aquí como que no se copió esto. Vamos a ver que ahí ya sí se haya copiado y listo. Entonces ahí ya en ese momento ya le di un file system. Entonces para ver esto puedo presionar ls-blk-fp y como vemos aquí tenemos esto. Entonces sería esto. Vemos que tiene el file system, es xfs y este es el UUID. Entonces vamos a copiar el UUID para hacer lo siguiente. Vamos a crear un directorio donde vamos a montar esta partición. Entonces yo normalmente lo monto en mnt. Entonces vamos a decir que vamos a crear un directorio que se va a llamar partición 01. Bueno, dice que ya existe. Bueno, yo creo que ya lo había creado pues antes en otra prueba. Entonces listo, ya está partición 01. Entonces básicamente sería ejecutar el comando poniendo el nombre del directorio donde vamos a montar la partición que acabamos de crear. Y luego, si lo que quiero es que la partición se monte automáticamente, cuando hago un reinicio del servidor, tengo que ir a configurar el siguiente fichero que se llama fstab. Entonces yo acá, yo ya lo tengo pues como organizado, no es necesario organizarlo, aquí los espacios que hayan entre esto y esto no son importantes. Pero a mí me gusta organizarlo pues como por columnas que sea organizado. Entonces básicamente aquí sería poner el UUID de la partición que fue el que copiamos ahorita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar este y voy acá es muy importante. A ver, yo veo, voy a salir de acá. Aquí es muy importante que este fichero lo modifiquemos bien porque si cometemos cualquier error vamos a tener problema al iniciar el sistema. Entonces es muy importante que
lo editemos bien y quedamos que no hayan errores. Entonces listo, básicamente sería partición 01, le digo que el file system va a ser un XFS y yo le dejo estos defaults acá. Voy a dar control O y me salgo. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer un systemctl, que este también de paso me va a decir si hay algún error. Ahorita me va a decir si hay algún error en el fstat. Entonces vamos a darle mount -a. Si hay algún error en el fstat, al presionar mount -a, él debería decirme que hay un error en ese archivo de configuración. Para que así, entonces, lo tengamos en cuenta por si de pronto reiniciamos el sistema, no nos vaya a poner problema en el reinicio. Si cometemos cualquier error, entonces nos tocaría en el reinicio entrar a la configuración y modificar el fstat para corregir el error. Entonces voy a presionar df-h y como vemos aquí ya me montó entonces la partición. Entonces si yo me paso a este directorio de acá, vamos a pasarnos acá y le digo touch, no sé, archivo 1. Listo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a reiniciar el sistema para ver si él es capaz de montar automáticamente la partición. Y básicamente esos serían los pasos para formatear, digamos, para darle formato a un disco que hemos agregado, para darle el file system y luego para montar la partición de forma de que al momento en que hagamos un reinicio el sistema sea capaz de montarla automáticamente. Entonces ahí por ejemplo ya aquí nuevamente ya reinició. Si doy df-h vamos a ver que la partición está montada y si ingresamos a esta ruta deberíamos de ver el archivo que creamos. Aquí lo vemos.